Mi nombre es Francisca, y lo que les voy a contar hoy no es fácil de recordar, pero es imposible olvidarlo. ¿Alguna vez has visto a tu propia hija ser tratada como basura por la misma familia que ayudó a construir? Ah, porque eso es lo que vi. Y hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, todavía siento el viento helado de esa noche en su rostro. Envejecemos pensando que hemos llorado todo lo que hemos podido, pero no. Siempre hay espacio para una lágrima más. Lo que me pasó esa Navidad en San Ángel puede parecer una historia inventada, pero era real. Y si eres madre, abuela, o alguna vez has amado a alguien más que a ti mismo, tal vez entiendas exactamente lo que sentí. Tal vez estás aquí porque también te han dejado fuera, o porque se cansaron de ser fuertes todo el tiempo. No vine a pedir lástima. Vine a abrir una vieja herida, a mostrar que incluso una anciana olvidada puede cambiar el curso de la historia. Porque esa noche encontré a mi hija afuera, tremendo, mientras estaban adentro, alrededor de la chimenea. Brindaron, como si ella ni siquiera existiera. Y fue en ese momento. Ese algo dentro de mí se despertó. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. Hay imágenes que nunca olvidamos, como el que vi por la ventana esa noche de Navidad, cuando mi hija estaba sentada afuera de su propia casa, temblando de frío, mientras adentro se reían alrededor de la chimenea, con vasos en las manos y rostros cálidos. Llevaba una blusa delgada, ni un abrigo, ni una taza de café para calentarse las manos. Fue allí, en esa escena silenciosa, donde mi pecho gritó. Algo dentro de mí que estuvo en silencio durante años explotó sin ruido. Y si has llegado hasta aquí, es posible que entiendas por qué no pude aceptarlo más. Pero antes de contarte lo que pasó después, quiero pedirte una cosa. Si esta historia te toca el corazón, dame apoyo con un like. Suscríbete aquí. No es por vanidad, es para que esta voz de tantas mujeres silenciosas, no se pierda en el ruido del mundo. Cuando haces clic, compartes, comentas, es como decir, yo también he sentido esto. Y luego, no me siento tan solo para contarle al resto, porque lo que sigue todavía me duele como ese día. Tomé un taxi alrededor de las 6 de la tarde, con mi canasta de paja en mi regazo. Los tamales todavía soltaban ese pequeño vapor que se eleva como la oración de un pobre. Estaban frescos, hechos con calma y amor esa mañana, tal como le gustaba a Isabel cuando era pequeña. También tomé una bufanda de lana azul marino, que había guardado durante décadas en el fondo del cajón. Era de ella. Lo cosí cuando tenía 8 años, solo en nuestra primera Navidad, allí en Iztapalapa. En ese momento no teníamos casi nada, pero nos teníamos el uno al otro, y eso fue suficiente. El conductor fue amable. Me llamó abuelita con respeto y me deseó feliz Navidad, dejándome en la esquina de su casa en San Ángel. El vecindario era hermoso, las luces en los balcones, los dulces olores que salían de las cocinas, los niños corriendo con gorras rojas. El tipo de noche en la que esperamos ser bienvenidos. El tipo de noche en la que el corazón de una madre se llena con solo estar cerca. Caminé lentamente por la acera, con el sonido de la risa proveniente del interior de la casa. Música alta, voces emocionadas, vasos tintineando. Pensé, dejaron el teléfono a un lado por la fiesta. Normal, saldré a caminar, respiraré este aire fresco, y luego llamaré. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de buen nerviosismo y anhelo. En la primera vuelta de la cuadra, recordé las noches de Navidad, cuando Isabel cantaba Noche de Paz conmigo, desafinada y riendo. Recordé cómo le gustaba colocar una estrella dorada en la copa del árbol con mis manos, guiando las suyas. Era nuestra tradición, nuestra música, nuestra historia. Terminé la vuelta y volví al frente de la casa. Y fue entonces cuando lo vi. Isabel estaba sentada en el jardín lateral. No era un banco hermoso, ni una silla de descanso. Era una silla de plástico, una de esas en un bar. Se quedó allí, acurrucada, con los brazos cruzados sobre el pecho y los hombros encorvados. Solo, de un
crecer a no abo, diseo cuanto darno persino, ampolineso, conservatum on perser. Tremendo. En la primera fracción de segundo. Pensé que estaba esperando a alguien, pero cuando vi que solo llevaba una blusa delgada, sin abrigo, sin manta, absolutamente nada para protegerse de ese frío cortante, mi cuerpo se congeló. Me quedé allí, mirando. Parecía un fantasma, una pieza olvidada de la casa. Por dentro, se rieron. Podía oírlo. Afuera, mi hija se encogía, y ni siquiera se sentía como Navidad. El tiempo se volvió pesado, como si todo a mi alrededor se hubiera detenido. Los olores, las luces, incluso la música parecieron desaparecer por un momento. Lo único que se movía era el vapor que salía de mi cesta, e incluso él parecía querer volver a mi pecho, como diciendo, no entres, no ahora. En ese momento, lo supe, eso no fue un descuido, no fue un error de distracción, fue una elección. Alguien decidió dejarla afuera, alguien eligió ignorar que estaba temblando. Y yo me quedé quieto durante unos segundos, con la cesta en las manos, sin saber si llorar, gritar o simplemente dar la espalda. Pero yo era madre ante todo. Así que fui a verla. Llegué lentamente, tratando de no asustarlo. Se sobresaltó cuando me vio. Trató de sonreír, pero no pudo. Su rostro estaba rojo, sus ojos llorosos. Y lo peor era que no tenía sorpresas en sus ojos. Era como si ya estuviera acostumbrada a estar allí, sola, en el frío, a oscuras. Cubrí sus hombros con la bufanda que tomé. Sostuvo la tela como si fuera una mano extendida. Estaba muda. Y yo también, porque a veces el silencio duele más que cualquier palabra. Ya sabes, hay momentos en la vida que nos cortan el alma como un cuchillo sin filo. Lentamente, doloroso. Ver a mi hija sí fue uno de ellos. Permítanme hacer una pausa aquí, solo un momento, porque tal vez tú, que me estás escuchando en este momento, también has pasado por algo así. Tal vez sentiste que te dejaron de lado aquellos que más deberían darte la bienvenida. Y si esto tocó una parte de ti, si alguna vez has sentido ese dolor silencioso de ser ignorado, me deja una señal. Escribe aquí en los comentarios. Lo he vivido. O es verdad. Lo leeré. Y prometo que responderé con mi corazón. Porque historias como esta no son solo mías, son nuestros. En ese momento, todo dentro de mí cambió. La madre que llegó con comida, con recuerdos, con nostalgia, se convirtió en una mujer en silencio, viendo cómo trataban a su propia hija como invisible. Y, Abanin, por mucho que me doliera, lo sabía. Aún no era hora de entrar en esa casa. Porque ¿qué iba a encontrar dentro? Fue peor de lo que imaginaba. Me senté a su lado sin decir nada. Solo dejé que mi cuerpo pesara sobre la silla, como si esa madera dura pudiera darme la bienvenida. Sostuve el chal lentamente, acariciándolo sobre sus hombros como lo hacía cuando era pequeña, y me desperté de una pesadilla en medio de la noche. El toque de la lana parecía traer un poco de calor, pero no era el frío del viento lo que más dolía. Era el otro, el interior, lo que viene cuando nos damos cuenta de que no somos bienvenidos donde debería estar el hogar. Isabel bajó los ojos, avergonzada como si fuera la equivocada por estar allí. Traté de sonreír, pero no pude. Solo pude poner mi mano sobre la suya, apretarla ligeramente, como lo hacen las madres ancianas cuando no tienen palabras, pero quieren decir, estoy aquí. El silencio entre nosotros duró el tiempo en que dos fuegos estallaron en la distancia, coloreando el cielo de naranja y azul. Desde adentro llegaba el sonido de risas, brindis, tenedores golpeando platos, música navideña, y afuera, en el cemento helado, una mujer que generó otra vida con su propio cuerpo, siendo tratada como un sobrante. Respiré hondo, tratando de sacar fuerzas de algún rincón de mi pecho, y pregunté en voz baja, ¿qué pasó? ¿Hija mía? Le tomó un tiempo responder. Sus ojos estaban hinchados y cada palabra que salía de su boca
Parecía arañar. Dijeron que perturbé la atmósfera de la fiesta. Su voz no tenía ira, ni revuelta. Me había rendido. Era como si lo hubiera escuchado antes. Tantas veces, que no le dolía de nuevo. Solo confirmó lo que había estado sintiendo durante mucho tiempo. Corazón mío, mi corazón se convirtió en vidrio roto en ese momento. Porque lo que ninguna madre quiere escuchar es que su hija fue silenciada, excluida, puesta al margen, como si fuera un mueble viejo, una molestia, y en su propia casa. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? Es solo que no se defendió. No lloró en voz alta, no pateó, simplemente aceptó. Ahí lo entendí. Isabel no estaba sola en esa silla. Había estado en ese lugar durante mucho tiempo. Solo ahora que lo vi, pasé mi mano por su rostro con cuidado. ¿Quieres salir de aquí? Nein. Le pregunté, y ella simplemente negó con la cabeza. Ahora no. De lo contrario, dicen que soy dramático. Así es como le habían hecho creer. Que el problema era ella. Que la incomodidad era la forma silenciosa, la tristeza que cargaba, y con cada respuesta que me daba, entendía más. No solo temblaba de frío, había tenido frío por dentro. Durante mucho tiempo, me puse de pie lenta pero firmemente. Tomé la canasta que había dejado en el piso. Me senté de nuevo y comencé a abrir la tela que cubría los tamales. Vamos a comer aquí mismo, y va a ser nuestra Navidad. Isabel, incluso si es solo con un plato y dos ancianas olvidadas. Ella sonrió torcidamente, con los ojos aún húmedos. Eso fue suficiente para mí. Era poco, pero era amor. Comimos despacio y me dijo que desde la tercera pérdida de embarazo, todo ha cambiado dentro de esa casa. Su suegra comenzó a tratarla como un jarrón agrietado. Inútil, demasiado frágil para ser admirado, pero demasiado pesado para mantenerlo cerca. Su esposo, su marido, dijo que nadie puede soportar tanta tristeza en un momento de celebración. Lo escuché con sangre hirviendo y manos frías, pero me controlé, porque una madre que explota a veces pierde la oportunidad de actuar en el momento adecuado. Y todavía iba a actuar cuando su plato estaba vacío. Le metí el cabello detrás de la oreja, como lo había hecho cuando era niña. Su rostro era diferente, todavía triste, pero menos encorvado. Era como si un soplo de memoria hubiera entrado allí. Y lo sabía. El dolor aún iba a ser largo, pero estaba de regreso, y con eso algo ya había cambiado. Pero ya sabes, esa noche, bajo ese cielo todo iluminado por fuegos y promesas que no se cumplen, me di cuenta de algo terrible. Mi hija no solo estaba triste, estaba siendo exiliada emocionalmente, expulsado en silencio de dentro de la propia historia. Y fue entonces cuando juré, en silencio, con los ojos en el cielo, no iba a continuar, incluso si fue lo último que hice. Pero lo que no sabía, esa noche todavía tenía una herida más. Y ella estaba allí, al otro lado de la puerta. Ayudé a Isabel a levantarse tranquilamente. Sus piernas estaban débiles, sus dedos fríos. La envolví con mi chal y la abracé con fuerza, como si tratara de calentarse de adentro hacia afuera. La puerta de la casa estaba entreabierta, y por un momento pensé en darme la vuelta y llevarme a mi hija, pero algo dentro de mí, algo que nació conmigo y nunca murió. Tal vez mi dignidad, tal vez mi fe, me dijo, entra, necesitan ver lo que han hecho. Y eso es lo que hice. Entro, con Isabel en brazos, como cuando era un bebé y se despertaba asustada por pesadillas que ni siquiera podía explicar. La diferencia es que ahora, la pesadilla era real, y los monstruos tenían caras familiares. La casa era cálida, fragante, iluminada con una elegancia fría, el tipo de belleza que no calienta a nadie. En el centro de la sala, una mesa llena, cubiertos brillantes y los invitados, bien vestidos, vasos llenos, bocas sonrientes, pero tan pronto como entré, la risa murió, no por vergüenza, por incomodidad,
Todos se detuvieron, pero nadie se movió. Solo un silencio apretado, como si nuestra presencia hubiera estropeado el espectáculo. Álvaro Domínguez, el suegro de Isabel, levantó su copa de vino tinto como si estuviera siendo juzgado. Un ex juez de Puebla, famoso por su manera despiadada en la corte. Conocí a este hombre hace muchos años, cuando todavía fingía ser cortés conmigo. Hoy, ni siquiera eso. Me miró directamente y dijo, con una calma venenosa: pensamos que se había ido. Así, frío, directo, sin bajar los ojos. Nadie cuestionó. Nadie reaccionó. Miré a mi alrededor. Un par de amigos susurraron en la esquina. La hermana de Roberto solía usar su celular. Ni siquiera lo disimulaba. Carmen, la suegra, se acercó a nosotros con una pequeña sonrisa amarilla y una frase que aún hoy resuena en mi memoria. Oh, Isabel, ¿sabes lo sentimental que te pones en esta época del año? Terminará asustando a los invitados. Esas palabras me hicieron temblar. ¿Asustar a los invitados? Mi hija, con el rostro pálido por el frío, los ojos hundidos, el cuerpo tembloroso. ¿Era eso lo que representaba para ellos? Ni una molestia, una mancha en el retrato familiar perfecto. Abracé a Isabel con más fuerza, y en silencio, caminé hacia uno de los sillones vacíos junto a la chimenea. Me senté con ella allí. Nadie ofreció ayuda. Nadie preguntó si necesitábamos algo. Nada. Solo ese teatro helado. Comenzaron a reírse de nuevo, pero ahora era otro tipo de risa. Un poco más tenso, más forzado, como si fingieran que no veían, como si el problema pudiera borrarse con champán. Pero lo vi todo, cada gesto, cada desviación de la mirada, cada omisión. La comida todavía humeaba en los platos caros. El Belén en el estante brillaba con luces doradas. Y en medio de la habitación, mi hija fue tratada como un jarrón agrietado que nadie quiere tocar para no ensuciarse. Y cuanto más observaba, más me daba cuenta. Eso no era negligencia, fue orquestado. Era como si todos supieran su papel, como si su rechazo fuera un acuerdo velado entre todos. Fue allí, en ese silencio ruidoso, que entendí que mi hija no solo estaba triste, estaba siendo deshumanizada, y a nadie le importó, porque eso, para ellos, ya era rutina, y yo me había mantenido alejado demasiado tiempo para ver esto antes. No dije nada, simplemente me quedé allí, sosteniendo su mano. El calor de la chimenea me quemaba la cara, pero dentro de mi pecho solo había hielo. Pero esa noche, mientras brindaban por sus mentiras, hice otro brindis, interno, silencioso, y en él me prometí a mí mismo, nunca dejaría que trataran a mi hija como a nada más. Pero lo que no sabía, todavía había más por descubrir, porque el verdadero motivo detrás de esa crueldad todavía estaba oculto, y me iba a golpear como un golpe en la oscuridad. Después de esa cena desalmada, Roberto desapareció con los invitados al porche trasero, y Carmen se fue a cuidar los últimos detalles del postre como si nada hubiera pasado. Nadie se dio cuenta cuando subí con Isabel lentamente, casi arrastrándome, a la habitación de invitados de arriba. Una habitación preciosa, muy bien decorada pero fría. ¿Conoces ese tipo de lugar que parece creado solo para impresionar a los visitantes? Sin olor a gente, sin alma. Ahí es donde pusieron a mi hija, en la parte de la casa donde nadie se sienta, nadie habla, nadie pertenece. Acomodé a Isabel en la cama, le quité los zapatos con cuidado, la cubrí con dos mantas gruesas y me senté a su lado. Sus manos aún temblaban un poco, no solo por el frío, sino por lo que venía del interior. Ese tipo de temblor que proviene de la fatiga de tratar de parecer fuerte demasiado tiempo. Preparé un té de manzanilla en el microondas del baño, y cuando regresé, ella todavía estaba despierta, con los ojos perdidos en el techo, como si quisiera salir de sí misma. ¿Te han estado tratando así durante mucho tiempo? ¿No haremos modern? Pregunté en voz baja. Ella no respondió de inmediato. Ella simplemente giró la cara hacia un lado, encogida
¿Desde cuándo? Perdí al tercer bebé, murmuró. Me quedé en silencio. Esas palabras pesaban más que cualquier grito. Conocía las pérdidas. Cada uno fue un puñetazo. Me llamaba después de cada hospital y escuchaba su voz quebrándose al otro lado de la línea, tratando de decir que estaba bien, cuando nunca lo fue. Pero pensé que lo peor era el dolor. No sabía que lo peor venía después. Todos los días, en forma de desprecio. Después de eso, continuó. Carmen me llamó hierba seca. Dijo que una mujer que no da fruto no es buena para tener un altar. Y Roberto comenzó a llegar cada vez más tarde. Dijo que mi tristeza envenenó la casa, que nadie podía soportar estar cerca de mí. Cada palabra que salía de la boca de mi hija me vaciaba. La miré y no solo vi a Isabel como una mujer. Vi a la niña corriendo descalza por la sala de nuestra antigua casa, con el pelo suelto, cantando en voz alta las canciones de la escuela. La chica que dormía, abrazando mi pecho cuando tenía fiebre. ¿A dónde se fue esa luz? ¿Qué tipo de personas miran a una mujer afligida y dicen que es una carga? Me quedé allí, escuchando, y cuanto más hablaba, más entendía que su silencio no era debilidad, era supervivencia. Era la forma en que pensaba seguir respirando sin implosionar. Porque pedir ayuda cuando toda la casa te hace creer que es el problema es casi imposible. Esa noche, en la habitación de invitados donde mi hija dormía como invitada de su propia vida, lo entendí todo. No solo la estaban ignorando, poco a poco estaban borrando a la mujer que era. Y yo, estaba allí, abriendo mi corazón, aferrándome con fuerza a la punta de lo que quedaba de esperanza. Si estás ahí afuera escuchando, escúchame con tu corazón. ¿Ves? Si esta historia ya ha tocado algún lugar dentro de ti, dame un poco de apoyo. Deja un me gusta aquí en este video y suscríbete al canal. No por mi vanidad, pero como todavía hay muchas cosas almacenadas que necesito compartir. Y a veces, todo lo que una mujer necesita es saber que alguien al otro lado ha entendido su dolor. En esa habitación, me quedé en silencio por un rato. Lo único que rompió el aire pesado fue el sonido de los autos afuera y el pequeño llanto de Isabel, ya entre el sueño y los sollozos. Me lo cubrí hasta el cuello. Me senté en el sillón de al lado y cerré los ojos. No dormí, simplemente me quedé allí, cuidando. Pero esa mañana, en la oscuridad de esa hermosa casa llena de vacío, algo comenzó a nacer dentro de mí, porque si esa fuera la raíz del silencio, todavía tenía que descubrir la raíz del desprecio. Y cuando me enteré, todo cambió. En ese duro sillón, mientras mi hija dormía tapada hasta la barbilla con una manta que ni siquiera tenía perfume, mi mente me llevó a una época en la que todo era más sencillo, pero mucho más lleno de vida. Recordé nuestras primeras Navidades en Iztapalapa, cuando el dinero era escaso, pero el amor era largo. Me las arreglé lo mejor que pude. Ni nada, yo soy Walendo. No ni costiolizate. Cosía durante el día. Enseñaba taekwondo por la noche sin embargo, de almuerzo, me propuse decorar la casa con papel triturado de colores y pequeñas velas en las ventanas. El árbol estaba hecho de ramas secas que recogí en el lote baldío al lado de la casa. E Isabel, todavía pequeña, ayudó a pintar con pintura gouache verde. La estrella, en la parte superior, estaba hecha de papel de aluminio arrugado. Nos reímos, nos abrazamos, e incluso con el olor de la comida simple. La mesa siempre ha sido más cálida que esta casa llena de vajilla cara y tazones delgados. Recordé su primer vestido de Navidad. No tenía dinero para comprarlo. Compré tela por metros, un rojo brillante, y la bordé a mano durante las primeras horas. Caminaba con ese vestido como si fuera una princesa. Y lo fue. Para mí. Lo fue. También recordé los libros. Oh, cómo amaba los libros. Ahorré monedas para comprar una al mes. A veces, íbamos al centro, a las ferias de segunda mano, y ella pasaba horas eligiendo, con ese brillo en los ojos que ningún niño tiene hoy frente a un teléfono celular. Y ahora, estaba mi niño, borrado,
roto, durmiendo en el frío rincón de una casa que no era la suya, rodeada de gente que la llamaba inútil. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede una mujer que fue criada con tanto cariño, con tanta lucha, con tanto celo, verte reducido a una presencia incómoda? El contraste me cortó por dentro. No era ira lo que sentía, era otra cosa, una especie de viejo dolor mezclado con vergüenza, haber dejado que el tiempo alejara a mi hija de mí, una culpa silenciosa, porque estaba ocupado siendo fuerte, siendo un guerrero, conquistando el mundo allá afuera, y no vi el mundo interior colapsar. Pero también fue dignidad, una dignidad herida, despertando como una bestia silenciosa, y en ese momento, entre los recuerdos y la tristeza, comenzó a formarse una certeza dentro de mí. No iba a terminar así. Su historia no iba a terminar allí. En esa cama fría, en esa habitación sin alma, me levanté del sillón, me acerqué a la ventana, corrí la cortina ligeramente y miré el cielo oscuro, salpicado de estrellas como en los viejos tiempos cuando no había luz en el barrio y dormíamos temprano. Era como si el tiempo hubiera dado un bucle, como si hubiera vuelto al mismo punto, pero ahora, con las manos callosas por todo lo que he experimentado, y con los ojos más abiertos que nunca. Isabel respiró hondo detrás de mí. Esa mujer frágil. Ella todavía era mi hija. Ella seguía siendo la misma que llevaba un vestido rojo en la sala de cemento. Ella seguía siendo la chica de los libros. Solo necesitaba recordar eso. Y yo iba a hacerle recordar, con silencio, con fe y con acción. Pero lo que no esperaba era que, al amanecer, algo sucediera en esa casa, algo que me iba a obligar a elegir, callar o enfrentarme a esas personas de una vez por todas. Con todo lo que sabía, bajé las escaleras cuando el cielo aún estaba oscuro, pero mi corazón ya latía como si fuera mediodía. La casa dormía, y solo el crepitar de la leña en la chimenea rompía el espeso silencio de esa madrugada. Mis pies descalzos tocaron el suelo helado de la habitación, y allí, entre muebles caros y paredes sin alma, me sentí más pequeño que en cualquier otro momento de mi vida. Me senté lentamente en el sofá que nadie usaba, el que es demasiado hermoso, que solo sirve como adorno, y dejé que mi cuerpo se hundiera. El calor de la chimenea parecía burlarse de todo, porque el fuego ardía. Sí, pero no para los que más lo necesitaban. Fui a la cocina en busca de agua, pero lo que encontré fue otra cosa. En la esquina del fregadero, debajo de un recipiente de vidrio, había una taza olvidada. Tenía café seco alrededor de los bordes, y lo supe de inmediato. Era el único que Isabel llevaba ese día. Lo recogí con cuidado, lo lavé en silencio, y lo sostuve en mis manos como si fuera una reliquia. Esa taza parecía contener todo lo que mi hija había experimentado en esa casa. Aislamiento, indiferencia, frialdad. Regresé con ella a la sala de estar. Me senté de nuevo y me quedé allí, mirando el fuego, sosteniendo esa pequeña cosa como si tuviera mi propio pasado. Me di cuenta, en ese momento, de algo que me apretó por dentro. Yo también me quedé a un lado, en otras formas, en otros tiempos, cuando era joven y cansada, cuando nadie veía mi esfuerzo, cuando decían que toda mujer tiene que soportarlo en silencio. Soporté el silencio durante tantos años que casi pierdo la voz. Y ahora, ahí estaba yo, anciana, cansado, sosteniendo el dolor de mi hija en mis manos, y preguntándome, ¿cuántas otras mujeres como yo hay por ahí? Madres que lo dieron todo, que trabajaron el doble, que hicieron lo que nadie veía, y que hoy son tratados como una molestia, como el peso, como el exceso. El dolor que sentí en ese momento no fue solo para mí, no solo para Isabel, era para todos nosotros. El silencio de esa habitación era como un grito sordo. Parecía que las paredes me preguntaban, ¿vas a seguir fingiendo que no puedes ver? Y lo sabía. La respuesta fue no. Sabes, si has llegado hasta aquí conmigo, te lo ruego, quédate hasta el final, porque lo que seguirá pasando cambió todo dentro de mí. Cambió mi forma de ver la vida.
Y tal vez, solo tal vez, también puedas cambiar algo dentro de ti. Esa mañana, hablé con Dios, en pensamiento, mudo, solo la mirada húmeda y el corazón apesadumbrado. Pedí fuerza, pero no esa fuerza para aguantar. Pedí la fuerza para reaccionar, de no aceptar más, para proteger a los que me han sido confiados con su vientre y su sangre. Y Dios escuchó, porque esa misma mañana, cuando el sol aún no había calentado el techo, algo golpeó mi memoria, algo que vi, algo que me dijeron hace años, y que ahora tenía mucho sentido. Me desperté antes que el resto de la casa. Como de costumbre, preparé un café fuerte en la tranquila cocina. Mientras el olor a pan tostado comenzaba a subir, corté un poco de fruta. Puse 2 tazas sobre la mesa y, incluso antes de llamar a Isabel, me senté allí. Mis ojos recorrieron cada rincón de esa casa como si se despidieran de un lugar al que nunca perteneció. Fue uno de esos silencios que vienen antes del estallido. Tranquilo por fuera, firme por dentro. Isabel bajó poco después, con el pelo todavía suelto, el rostro con signos de alguien que había dormido poco. La senté a la mesa, le serví el café con cariño y le dije, en voz baja, pero sin dudarlo, ya no es cierto vaya, ya van por cierto lo salmonos de decir coco que te presento panolifia. Ya sin dudarlo, empaca tus cosas. Hoy regresas conmigo a San Jerónimo. Me miró como si no entendiera. Pero, ¿qué pasa con la cena? ¿Y el almuerzo de hoy? Dirán que fui desagradecido. Que digan. Y Roberto, Roberto tendrá que tragarse la lengua. No tardó en aparecer, oliendo el café, todavía en ropa interior, con esa arrogancia mojada por el sueño. Se detuvo en la puerta, apoyándose en ella, y soltó, con ese tono que ya estaba cargado de veneno. No sabía que iba a tener una visita hasta la víspera de Año Nuevo. Miré hacia arriba, sin inmutarme. Vinimos solo para buscar lo que todavía tiene valor en esta casa. Se rió con desdén. ¿De verdad crees que ella sobrevivirá a tu vida? Esa casita, ese viejo barrio, no dura una semana contigo. Respiré hondo. Una semana con amor vale más que una vida de desprecio. Roberto guardó silencio, no por respeto, sino porque nunca me había escuchado hablar así. De hecho, nadie lo tenía allí. Carmen bajó entonces las escaleras, ya maquillada, como si fuera a dar una entrevista. Se sentó a la mesa como si fuera la dueña del mundo. Oh, Francisca, dejemos el drama. Por favor, todo el mundo sabe que Isabel tiene estas fases. Y siempre entras en su teatro. No es teatro. Respondí. Es supervivencia. Y se acabó. Álvaro, el ex juez, ni siquiera se molestó en disimular el sarcasmo. Pasó junto a mí, tomó una rebanada de pan y dijo, las viejas del campo siempre piensan que el amor lo resuelve todo. No lo resuelve todo, respondí, pero resuelve lo que importa. Se burlaron, pusieron los ojos en blanco, lanzaron púas como siempre lo hacían, pero esta vez no me golpeó, porque, por primera vez, no estaba tratando de convencer a nadie, solo estaba haciendo lo que había que hacer. Agarré mi bolso, abrí la mano sobre la mesa y tiré la llave de mi auto. Vamos, hija. Isabel todavía dudaba, pero le tomé la mano con firmeza. No eres una molestia. Nunca lo fue. Solo está rodeada de personas que nunca merecieron ver su luz. Ella lloró, pero fue un grito diferente. No dolor, de alivio. Saber. Hay cosas que solo una mujer herida reconoce en otra. Y esa mañana, lo vi que la llama regresaba muy ligeramente a los ojos de mi hija. Todavía no era fuerza, fue solo un hilo de coraje, pero fue el comienzo. Y quería decirles esto a ustedes que me están escuchando ahora. A veces todo lo que necesitan es que una sola persona diga, creo en ustedes. Si alguna vez has pasado por esto, o conoces a alguien que haya experimentado algo similar, comenta a continuación con un te entiendo o un es verdad. Porque, mira, cuando sentimos que alguien nos entiende,
El alma no se siente tan sola. Esa mañana, sin hacer un escándalo, sin levantar la voz, arranqué a mi hija de la boca de un lobo. Pero lo que no imaginé era que no lo iban a dejar barato. Y su venganza vendría en silencio. El viaje a San Jerónimo se hizo en silencio. Isabel miró por la ventana como si viera un mundo que ya no reconoce. Conduje despacio, como si cada curva de la carretera necesitara un cuidado especial. Cuando llegamos, el cielo estaba despejado, pero el aire aún llevaba ese frío típico de las mañanas en el valle. Mi apartamento era pequeño, sí, y 2 habitaciones y un pasillo estrecho, pero por dentro todo olía a cuidado. Pequeñas plantas en la ventana, alfombra desgastada por la rutina, viejos santos en la esquina de la estantería, y una paz. Ah, Joan, una paz que no todo el silencio puede dar. Instalé a Isabel en mi habitación, me puse las sábanas limpias, preparé un baño tibio y dejé mi camisón más suave sobre la cama. Aquí, eres bienvenido, no tolerado, dijo mientras ajustaba la almohada. Me miró con una mezcla de culpa y gratitud, como si ya no supiera cómo recibir afecto sin miedo. Una lágrima cayó y me la limpié con las yemas de los dedos. Aquí puedes llorar, pero no llorarás sola. En la cocina, puse agua a hervir con canela, como hacía cuando era pequeña y llegaba a casa del colegio con un resfriado. Ese aroma me trajo recuerdos, pero también una profunda tristeza, porque ahora no era la gripe. Era un alma enferma. A medida que subía el vapor, escuché un sollozo proveniente de la habitación. Fui allí, sin hacer ruido. Estaba frente a la esquina de la pared, su cuerpo encogido como el de una niña. No durmió. Solo lloré, tranquilo, largo, doloroso. Esa noche, me senté junto a la cama y me quedé allí hasta el amanecer, de la mano, como alguien que sostiene a alguien al borde de un abismo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a la única persona que sabía que podía ayudarnos. La DRA, Mariela Castañeda, una psicóloga que trabajó conmigo hace años, cuidando a niños que eran víctimas de abuso emocional, en las escuelas de artes marciales donde enseñaba. Siempre tenía una mirada profunda y una rara paciencia, del tipo que escucha con todo el cuerpo. Tenemos una hora el mismo día. Cuando entramos en la oficina, Isabel apenas podía levantar los ojos, pero Mariela la recibió con una cálida sonrisa y una voz serena. Dijo poco, escuchó mucho, durante casi una hora. Observó cada gesto, cada silencio. Al final, me miró con la firmeza de alguien que ha visto mucho dolor disfrazado por ahí, y él dijo, Francisca, tu hija no solo está triste, está emocionalmente devastada. Fue vaciado de adentro hacia afuera. Pero hay una solución. No es rápido, ni fácil, pero lo hay. Respiré hondo. Sentí un nudo desatado por dentro. ¿Y qué me recomiendas? Shannon Stamoran, pregunté. Lo primero, dijo con calma, es mantener una distancia total de ese entorno. Esa casa no es un hogar, es un lugar de corrosión. Y si ella regresa, ¿será el final? Llegué a casa con esta frase latiendo dentro de mi cabeza como una campana. No era nada nuevo, ya lo sabía, ya lo sentí, pero escucharlo de otra boca le dio un nombre a lo que temía. Mi hija estaba a punto de ser completamente borrada como persona, pero ahora tenía una misión. Preparé la cena más simple. Arroz, frijoles y huevos revueltos con cebolla, y me senté con ella a la mesa. Comió poco, pero comió. Por primera vez, me miró a los ojos sin bajar de inmediato. Y eso, para mí, fue una victoria. Esa noche, antes de irme a dormir, me senté en el sofá, abracé una almohada vieja y le di gracias a Dios. No porque todo esté resuelto, sino porque finalmente ha comenzado. Porque a partir de ese momento, la prioridad de mi vida tuvo un nombre. Isabel. Y si antes pasaba toda mi vida cuidando de los demás, ahora era hora de cuidarla. Pero lo que no imaginé era que, incluso lejos de esa casa, su sombra aún nos seguiría.
¿Y qué estaban a punto de hacer? Casi destruyó todo de nuevo. Me desperté con el primer destello del cielo y el ruido de los pájaros en la ventana. Mi cuerpo, ya calloso por el tiempo, todavía sabía cuándo era hora de levantarse. Y esa mañana, algo en mí me dijo que el día iba a ser diferente. Preparé mi café negro con mucha fuerza, como lo hacía en los días en que enseñaba taekwondo en la periferia. La cocina sencilla, el olor a canela aún en el aire de la noche anterior y el buen silencio de un hogar con amor. Me senté a la mesa con mi taza caliente en mis manos y cerré los ojos por un momento. Respiré hondo y cuando lo abrí, la mujer que me miró no era solo una madre, era una guerrera. Otra vez, fui al viejo armario en el pasillo, abrí el cajón trasero y saqué la caja de cartón donde guardo mis cosas de antes. Papeles, recibos, recuerdos que mucha gente habría tirado. Pero no lo hice. Siempre pensé que algún día todo eso podría ser útil. Y ese día llegó. Extendí los papeles sobre la mesa, uno por uno. Extractos bancarios antiguos, recibos de transferencia, recibos de depósito, todo en mi nombre, todo hecho a lo largo de los años para ayudar a Isabel y, sin saberlo, para apoyar la vida cómoda de Roberto. Cada papel era un recuerdo, una factura de agua pagada en el mes en que perdió a su primer bebé, un recibo de una cita con el médico que Roberto se negó a pagar, un estado de cuenta de ahorros con mi nombre y el de ella. Desde el momento en que ayudé con la entrada a la casa, y fue entonces cuando algo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Retrocedí en el tiempo. Recordé una conversación. Isabel me llamó, contenta, diciendo que el banco había aprobado la financiación. Pero, mamá, tuvimos que poner el nombre de Roberto en el suelo para hacerlo más fácil. Es solo burocracia, dijo en ese momento. Yo, queriendo apoyarlo, no lo cuestioné. Pensé que el amor entre ellos era lo suficientemente fuerte como para proteger, pero lo que se suponía que lo haría más fácil se ha convertido en una trampa. Fui al cajón de la mesita de noche y tomé el cuaderno con la tapa roja, el mismo que utilizó para corregir el entrenamiento de los alumnos en el dojo. Hojas desgastadas, pero aún firmes. Escribí la fecha en mi carta redonda y comencé. Plan para reclamar lo que es suyo. Línea por línea. Comencé a escribir todo. Valores, fechas, nombres. Me organicé como siempre lo hice, porque puede que no tenga un abogado, pero tenía memoria, tenía disciplina, y ahora tenía un propósito. Mientras tanto, Isabel dormía, un sueño inquieto, pero fue el primero sin pesadillas. Era como si, incluso sin saberlo, sintiera que algo dentro de nuestra casa había cambiado, que había dejado de ser solo un consuelo y había comenzado a ser un escudo. Me detuve por un momento, mirando esas hojas, ese desorden organizado, y pensé en cuántas mujeres han hecho esto toda su vida. Lo escribieron, lo guardaron, se tragaron las lágrimas y siguieron adelante, en silencio. ¿Cuántos eran invisibles? Hasta que la injusticia gritó demasiado fuerte. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Porque a veces, todo lo que una mujer necesita es escuchar la historia de otra mujer para encontrar la fuerza que creía haber perdido. Terminé el café ya frío y con lápiz en mano. Escribí la última frase de la mañana. Quien construye no puede ser expulsado de su propio trabajo. Pero lo que no sabía es solo que mientras armaba mi plan en silencio, al otro lado de la ciudad, ellos también estaban actuando, y su primera tarjeta vino más sucio de lo que podría haber imaginado. Esa tarde, con mi cuaderno rojo bajo el brazo y los papeles organizados en una vieja carpeta, tomé el metro a Xochimilco. El paisaje cambió a través de la ventana, desde los edificios grises de la ciudad hasta las coloridas flores y canales, que siempre me trajeron una vieja paz. Fue allí, en el barrio donde tantas veces daba clases al aire libre con estudiantes
que entrenaban descalzos en la tierra batida, donde vivía Gerardo, un chico que, hace más de 20 años, entró en mi dojo huyendo de la ira. Lo vi crecer, caer, levantarse y convertirse en un hombre. Hoy era abogado. Y más que eso, era leal. Llegué y me recibió con ese buen olor a café de olla, recién hecho, con canela y piloncillo. La casa era sencilla, con jarrones colgantes, fotos familiares y una mesa de madera fuerte en el centro de la habitación. Me miró con cariño y respeto, pero también con ese triste asombro de ver a su propia dueña, ya con profundas arrugas, llevando en su rostro la marca de lo que el tiempo y la injusticia supieron hacer. Maestro, ¿qué te pasó? Preguntó en voz baja, mientras me servía el café caliente, y luego, te lo conté todo. De la Navidad, del desprecio, del exilio de Isabel, de las pequeñas humillaciones que se sumaban a una herida, de las noches en que lloraba de niña, de mi decisión de no dejar que esto pasara desapercibido nunca más. También le hablé de la tierra, la escritura, el cambio de nombre, hecho con esa maloliente excusa de facilitar el financiamiento. Gerardo escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, sus ojos estaban llenos. Se limpió con el dorso de la mano. Respiró hondo y dijo, vamos a revertir esto. Todo esto, incluso si tengo que tomar este proceso en mis propias manos. Saqué los papeles organizados de mi bolso. Mostré recibos, registros, notas. Miró con atención, marcando todo en su propio cuaderno. Me explicó, con calma, que había dos posibilidades: abrir un proceso para impugnar la transferencia de la tierra por defecto de consentimiento. Es decir, Isabel fue llevada a error, presionada, y también iniciar una investigación por omisión de ayuda, algo grave, que involucra la forma en que la dejaron en el frío, vulnerable, el 24 de diciembre. Si podemos reunir pruebas, esto incluso puede convertirse en una denuncia penal, dijo. El problema es, ¿podemos probarlo? No. En ese momento, mi teléfono celular sonó. Una notificación por correo electrónico, proveniente de una dirección que no había visto en años. Jake Salgado. Sí, ese chico estadounidense que hizo un programa de intercambio en México y entrenó conmigo durante 6 meses. Se convirtió en policía en Jalisco, pero nunca dejó de llamarme Sensei. Clic en el correo electrónico. Unas pocas palabras. Vi algo esa noche. Pensé que lo necesitarías. Y ahí había un video. Era una grabación hecha desde lejos, fuera de la casa. Mostraba el momento exacto en que Carmen conducía a Isabel a la puerta. La imagen era temblorosa, pero pude ver el cuerpo de mi hija temblando, negándose a irse. Y la frase de Carmen fue clara: no vas a arruinar la noche de todos con esta cara de funeral. La puerta se cerró. Y el resto, hacía frío. Se lo mostré a Gerardo. Lo vio 3 veces, en silencio. Luego hizo una pausa en la imagen. Me miró con ojos duros y dijo, esto vale oro. No lo es todo, pero es un comienzo. Y, maestro, es suficiente para que nos enfrentemos. Solo asentí. Sentí que la sangre circulaba más caliente. No fue venganza, era justicia. Allí, en esa casa con olor a café y esperanza, me di cuenta de que no estaba solo. Ese tiempo, incluso cruel, también sabe cómo retribuir. Mis alumnos, mis semillas, ahora florecían como un escudo. Saber, nunca sabemos quién será el brazo que nos levante cuando llegue la caída. Pero cuando llega, lo sentimos. Entonces, si estás siguiendo esta historia, te pido, quédate aquí conmigo, porque el momento más fuerte aún está por llegar, y puede ser que, en el futuro, veas que lo que plantamos en silencio, un día protege a los que amamos. Salí de la casa de Gerardo con el maletín más pesado, pero el corazón, mucho más ligero. Pero al día siguiente, cuando regresé a casa,
encontré algo en la puerta que me heló la columna vertebral. Una carta, sin remitente, y con una amenaza que me hizo entender. Sabían lo que estaba haciendo. La carta estaba guardada dentro de un viejo libro de poesía de Octavio Paz. Uno de esos que leí tranquilamente cuando Isabel era niña y no podía dormir. Lo encontré por casualidad, mientras organizaba las últimas cajas de papel y recuerdos que traje conmigo a San Jerónimo. Era un sobre amarillento, doblado por la mitad, con la letra de mi hija en la esquina. Para cuando no tenga el coraje de hablar. Lo abrí con manos temblorosas, y ahí estaba, una confesión de una chica con un alma demasiado cansada para su edad. Elizabeth tenía 17 años cuando escribió eso. Las palabras corrían entre las inseguridades y una súplica amortiguada por la libertad. Mamá, no quiero casarme con Roberto. Es frío. Me trata como si fuera su proyecto. Pero su familia ya ha dicho que ayudarán con la universidad, con el auto, y me presionaron. Dicen que esta es mi única oportunidad. Mi pecho se apretó. Se sintió como si me abofetearan, después de años de pensar que la herida había venido del tiempo, no de la mano de alguien. Ese matrimonio, que acepté pensando que era su elección. Era, de hecho, otra prisión pintada de promesas. Seguí jugando con los papeles. En una vieja memoria USB, encontré algo que me hizo congelarme por dentro. Eran copias de correos electrónicos, algunos que ella me envió y nunca vi, otros que escribió y nunca tuvo el coraje de enviar. Mamá, a veces tengo miedo de dormir y no despertarme más. Dicen que soy una vergüenza. Siento que estoy desapareciendo en esta casa. Leo cada oración con un nudo en la garganta. Ella trató de advertirme, en silencio, con pequeñas palabras, pero yo, ocupado con mi vida, con mis dolores, con mis propias luchas, no lo vi o no quería verlo, y eso es algo que ninguna mamá quiere llevar. Hablé con Gerardo el mismo día, entregué las copias, los correos electrónicos, la carta, escuchó en silencio y luego me mostró algo que había descubierto, una denuncia hecha por una exsirvienta de la familia Domínguez contra Carmen. El informe fue espantoso. Presión emocional, humillaciones constantes, manipulaciones silenciosas. La denuncia se había presentado hace años, pero estaban las palabras de un testigo. Carmen me dijo que si no aprendía a ser invisible, no sería buena para trabajar en esa casa. Invisible, la misma palabra que usó mi hija en uno de los correos electrónicos. Las piezas comenzaron a encajar. La frialdad de Roberto, el desprecio de Álvaro, el tono condescendiente de Carmen, todo era parte de una estructura. No fue solo falta de atención, era un ciclo, un sistema, una forma de operar. Y mi hija había sido tragada por eso. Saber tiene recuerdos que no envejecen. Vuelven con vida, como si acabaran de suceder. Y a veces, son estos recuerdos los que muestran lo que hemos pasado toda una vida tratando de ignorar. Me encontré recordando el día en que Isabel llegó a casa de la escuela con los ojos rojos, diciendo que el director la había llamado demasiado orgullosa. Yo, Amnistasia, en ese momento, simplemente lo abracé y dije que todo pasaría. Pero, ¿y si eso ya fuera una señal de algo más grande? Si alguna vez has experimentado algo similar, o conoces a alguien que también ha sido silenciado con falso afecto, escribe aquí en los comentarios. Dime si esto también despierta algún recuerdo allí. A veces, compartir un recuerdo es el primer paso para sanar. Esa noche, me senté en el borde de la cama de Isabel. Dormía con una expresión más serena que otras noches, pero seguía frunciendo el ceño de vez en cuando, como si soñara con cicatrices. Le acaricié el cabello, como lo hacía cuando era solo mi niña, y prometí, en voz baja, no te borrarán. Ya no, pero mientras recogía los últimos papeles, me di cuenta de que un sobre había desaparecido de la carpeta, uno de los más importantes, y estaba seguro de dónde estaba, o mejor dicho, con quién. El día era seco, pero el cielo de San Ángel parecía estar lleno de tensión, con cada paso que daba en esa amplia acera.
flanqueada por altos muros y jardines demasiado podados. Sentía mi corazón firme como la piedra. Isabel caminó a mi lado, sin decir nada, solo respirando con esfuerzo. Era la primera vez que regresaba a esa casa después de la víspera de Navidad. Regresó no como alguien que regresa, sino como alguien que recupera lo que fue tomado por la fuerza. Cuando se abrió la puerta, Carmen estaba en la puerta, vestida de beige, como siempre, con una sonrisa de esquina que no le tocaba los ojos. Bueno, si no es la acera. Francisca, ¿estás aquí para hacer una visita guiada ahora? Su voz salió melosa, pero sentí el veneno. Respiré hondo y no respondí. Seguí caminando, con Isabel a su lado, que mantenía los ojos en el suelo. Por dentro, la casa era la misma. Impecable, fría, como un teatro muy bien ensayado. Roberto apareció bajando las escaleras. Llevaba una camisa de vestir como si acabara de salir de una reunión. Pero lo que realmente le gustaba era el control. Abrió los brazos como si estuviera organizando una cena. Relájate. Mamá. Está bien. Su parte se salva. Encerrado en el sótano. Incluso, nadie se movió. Y soltó una risa corta y burlona. Lo miré por un momento. Me acerqué lentamente, como si contara un secreto, y él dijo, en voz baja, «¿Has oído hablar de la ley para la protección de las mujeres, verdad?» Se detuvo. Carmen, que seguía riendo, se puso pálida. Noté el sutil movimiento de su mano, agarrando el brazalete en su muñeca. Roberto, aún tratando de mantener el control, dio un paso adelante. No intente amenazarnos. Doña Francisca, este no es el dojo de la dama, es una casa familiar, y su hija ya ha tomado decisiones. Le guste o no, su discurso salió más fuerte de lo que debería ser. Isabel se encogió de hombros. Abrí mi bolso con calma. Saqué el sobre marrón. Estaba dentro. Una copia de la denuncia presentada contra Carl. La carta de Isabel, a los 17 años. Los recibos de la transferencia bancaria y los registros de la escritura con su nombre borrado. Coloqué todo en la mesa de entrada, aquella donde Carmen mostraba los marcos plateados con sonrisas vacías. No estoy amenazando, te lo advierto. Hay una diferencia. Isabel se acercó lentamente, como si pisara un campo minado. Miró a su alrededor, agarró la llave del gancho y bajó sola. Carmen trató de detenerlo, pero lo bloqueé con mi cuerpo. No. Ella va sola. Ahora sabe que puede. Minutos después, la puerta se cerró de nuevo. Gerardo entró, con un traje sencillo, con el maletín en la mano y la mirada aguda. Saludó con un saludo y dijo, «Buenas tardes. Vine a entregar la notificación oficial. A partir de ahora, cualquier artículo de Isabel en custodia indebida se considerará apropiación ilegal. Y estamos comenzando el proceso de revertir la escritura. Y también se ha presentado la solicitud para reabrir la queja por omisión de ayuda». Roberto tartamudeó. Carmen se quedó quieta. El señor Álvaro, que no había aparecido hasta entonces, apareció en lo alto de las escaleras. «Esto es absurdo. No. Están tratando de empañar el nombre de nuestra familia». Y fue entonces cuando levanté la vista y respondí con la calma que solo el tiempo nos enseña. «No, señor, quien empaña un nombre es el que trata al otro como basura». Nos quedamos allí unos minutos más, solo para asegurarnos de que Isabel recogiera sus cosas. Subió las escaleras con una pequeña caja, con los ojos fijos. Adentro, algunos libros, una bufanda vieja que le había hecho y una foto de nosotros en el parque, de cuando todavía estaba realmente sonriendo. Cuando nos fuimos, hubo un silencio total. La risa se detuvo. Por primera vez, probaron lo que habían servido durante años. Desprecio, solo ahora. Regresando, con nombre, documento y testigos. Y si crees que ese fue el punto de inflexión de la historia, solo espera a ver qué vino después, porque lo que hicieron en las semanas siguientes casi me tira del suelo. El día de la audiencia,
llegó como llega la lluvia al desierto, pesada, necesaria, cargada con todo lo que había estado represado durante años. Salimos temprano de San Jerónimo. Yo, Isabel y Gerardo, con los documentos bien organizados en una carpeta de cuero. Isabel estaba en silencio en el asiento trasero del auto, pero sus ojos, sus ojos ya no eran los mismos que en Nochebuena. Había un rastro de firmeza allí, e incluso con el miedo temblando. Sabía que se apoyaba en mi calma, porque cuando una madre se pone de pie, la hija se aferra a lo que queda. El Palacio de Justicia estaba ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, rodeado de fachadas antiguas y pasos apresurados. Cuando entramos en la sala de la audiencia preliminar, vi a los Domínguez sentados con ese aire de superioridad que solo los que viven por encima del mundo creen que pueden sostener. Carmen volvió a usar un traje beige. Álvaro, el padre, miró desde la esquina como si ya hubiera ganado antes de que comenzara. Roberto. Bueno, Roberto sonrió, una sonrisa arrinconada, cínica, como diciendo, todo esto es una pérdida de tiempo. El juez, conocido por su rigidez, entró y comenzó la sesión. Formalidades, protocolos, palabras frías, pero pronto llegaron los hechos. Gerard se puso de pie y, con la precisión de un buen espadachín, comenzó a presentar la evidencia. Primero, los recibos bancarios, años de transferencias realizadas por Isabel y por mí. Luego, digamos ese y 100. Se recuperaron los audios del viejo celular de mi hija, en los que se podía escuchar a Carmen decir con desprecio, solo sirves para avergonzarnos. El video de Jake, reproducido en silencio en la habitación, causó murmullos. Pero el golpe más fuerte llegó con el informe de la DRA. Mariela, la psicóloga, entró con su voz serena pero firme y leyó parte del informe que había escrito. Isabel presenta síntomas consistentes con años de abuso emocional, exclusión afectiva y desvalorización sistemática de su identidad dentro del entorno conyugal. El episodio del 24 de diciembre fue solo la culminación de un ciclo de silenciamiento. Nadie respondió, ni un susurro desde el otro lado de la habitación. Era como si la verdad finalmente hubiera derribado una puerta. Y luego, fue mi turno. Me levanté lentamente. Caminé hacia el centro de la habitación. Sentí la mirada de todos. El juez, el abogado de Domínguez, la audiencia en el fondo. Y cuando tomé el micrófono, mi voz salió tranquila. No vine aquí para hacer un escándalo, ni siquiera para destruir a nadie. Solo vine a recordarles que mi hija es un ser humano, que tiene un nombre, tiene un alma, tiene una historia. Ser tratado como una molestia nunca debería ser parte de un matrimonio. El juez escuchó atentamente, y al final de ese día, con voz firme, determinó: la posesión de la propiedad está suspendida temporalmente. El caso se revisará en función de los nuevos elementos presentados. Las partes deben abstenerse de cualquier interferencia hasta la decisión final. Era como si el suelo de la habitación hubiera temblado. Carmen resopló. Álvaro murmuró algo al abogado. Roberto solo se rió, más nervioso que antes. Cuando nos fuimos, me pasó y me soltó, como si tratara de golpearme. Esto no llegará a nada. Deberías estar en casa. Tejiendo, me di la vuelta. Lo miré directamente a los ojos y dije, sí, ya. E incluso, tejiendo, cosí más justicia que tú con todo este costoso traje. La verdad es que no me engañan. El camino aún era largo. Pero ese día, en esa cámara frigorífica, el sistema escuchó. Justice miró. Y por un momento, una anciana, con las manos desgastadas y una hija rota, comenzó a cambiar las tornas. Pero tan pronto como llegamos a casa, y un sobre marrón nos esperaba en la entrada, fichado, con el nombre de Isabel escrito en mayúsculas. Y dentro de él, un documento que nadie esperaba encontrar. El sobre estaba allí, encima del mostrador de conserjería, como un animal silencioso que acecha en la oscuridad. El portero, el señor
Enrique me miró con esos ojos de alguien que ha visto mucho, pero no dice nada. Le llegó a la señora Isabel. Trajo a alguien que no apareció. Simplemente se fue y se fue. Lo tomé con cuidado. Era marrón, grueso, con el nombre de mi hija escrito en letras firmes, casi agresivas. Subimos en silencio. Isabel sostuvo el sobre como si fuera de vidrio. Cuando se abrió, allí estaba una propuesta de acuerdo extrajudicial, ofreciendo una suma de dinero para terminar el proceso. Se adjunta una carta firmada por Carmen. Querida Isabel, lamento profundamente el malentendido. La familia Domínguez aprecia la paz. Tal vez sea hora de cerrar este capítulo con madurez. Tan pronto como terminé de leer, me senté. El papel ardía en mi mano, no por el valor, sino por la audacia. Estaban tratando de comprar la dignidad que destruyeron con desprecio. Y ahora que la justicia comenzó a escuchar, vinieron con flores del cementerio. Lo sabía. Eso fue desesperación. No me arrepiento. 2 días después, llegaron las flores. Un ramo enorme. Lirios blancos con una nota fragante. Siempre hemos sido una familia. Vuelve con nosotros, Carmen. Y junto con él, un collar de perlas que Isabel nunca usó. Miré, ya. Tomé una taza de café frío y me senté frente a ella. ¿Quieres que te diga lo que veo aquí? Hija, personas que intentan cambiar oro por migajas. Saben que el terreno se está abriendo y están lanzando cuerdas falsas para ver si regresas. Isabel miró las flores, los ojos llorosos, como siempre, pero esta vez no lloró. Simplemente preguntó, ¿y si eres sincero, Anasio, un peino matros, as, well, ucresen? Respondí sin dudarlo. La sinceridad que viene solo cuando el castillo tiembla. No es amor, es miedo. Esa misma tarde, apareció Roberto, sin previo aviso. Tocó el timbre. Tenía un regalo, un bolso muy caro, uno de esos que nunca le quedarían bien a mi hija. Cuando ella abrió la puerta, él sonrió como si nada hubiera pasado. Isa, no, sabes que todo fue un malentendido. Cometí un error. Sí, pero podemos intentarlo de nuevo. Tenemos historia. Me acerqué lentamente, como si fuera un visitante inesperado en la conversación. Hablé con calma, pero con cada palabra afilada como un cuchillo. ¿Tienes historia? Sí, una historia de silencio, soledad, desprecio. Eso es todo. Nadie lo envuelve en un regalo. Le ofrecí una taza. Hacía frío. No por casualidad. Entendió el mensaje. Dijo que volvería en otro momento. Respondí, no habrá otro momento. Esa noche, Isabel lloró, pero no era el llanto de antes. Era un grito limpio, casi silencioso, como alguien que llora un duelo necesario. Me senté a su lado y le dije, casi en un susurro, hija, no tienes que aceptar migajas de quienes te dejaron en el frío. El amor verdadero no espera a que caiga el suelo para alcanzarlo. Y allí, respiró hondo. Por primera vez, me di cuenta. Mi hija estaba empezando a entrar en razón. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan, porque hay demasiada gente que acepta muy poco, y hay dolor que solo se cura cuando se dice en voz alta. Y fue entonces, a altas horas de la noche, cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. La voz al otro lado era masculina, bajo, vacilante. Doña Francisca, soy el hermano de Roberto, y creo que necesitas saber algo. El hermano de Roberto se llamaba Ernesto. Su voz tenía esa mezcla de vergüenza y alivio, como quien lleva un secreto durante años y, finalmente, encuentra el coraje para revelarlo. Doña Francisca, siempre te he admirado, incluso desde lejos. Fui tu alumno durante 2 meses. ¿Recuerdas? En 1998. No, pero no es por eso que estoy llamando. Es porque ya no puedo fingir que ya no puedo verlo. Me quedé en silencio.
Solo escuchando, continuó. Me enteré de la audiencia, vi todo en los medios legales, y sé que mi hermano se merece lo que viene. Solo quería que supieras que falsificó firmas para tomar la tierra a nombre de Isabel. La escritura fue manipulada, y puedo probarlo. Eso cayó como una piedra, pero no me sorprendió. En el fondo, ya lo sabía, su frialdad no era gratuita. Era el cuidado de alguien que protege una mentira demasiado grande para caer sola. Agradeció. Quedé en reunirme con Gerardo, y una semana después, con nuevos documentos en nuestras manos y nuestros corazones acelerados en nuestros pechos, regresamos a la corte. El árbitro miró todo cuidadosamente. Su abogado trató de descalificar a la fuente, pero no tenía fuerzas. Los papeles hablaban por sí mismos. Y luego, en ese pasillo helado de la sala del tribunal, el juez leyó en voz alta la decisión. La parte de la casa en San Ángel volvería al nombre de Isabel y Roberto Domínguez. Además de perder el derecho a la propiedad, debería pagar una indemnización por omisión de ayuda y daños emocionales. No era una cantidad exorbitante, pero fue suficiente para estampar su nombre en los registros públicos. Y eso, para ellos, valía más que cualquier cifra. Cerré los ojos y me susurré a mí mismo. Gracias. Dios mío. No grité, no sonreí, no celebré como en un campeonato, porque esa victoria no debía celebrarse en voz alta. Se suponía que debía sentirse aquí, en el lugar donde guardamos la fe, cuando el mundo dice que no vale la pena luchar. Cuando salimos de la sala del tribunal, Isabel me miró de manera diferente, no con gratitud, que siempre tuvo, pero con igualdad, como alguien que, después de mucho tiempo, vuelve a respirar con su propio aliento. Eso es todo. Ah, no hay juez que decida eso. Es una conquista del alma. La noticia se difundió rápidamente. Los Domínguez, antes tan altivos, empezaron a desaparecer de los almuerzos sociales, de las columnas de los periódicos, de las sonrisas en los ventanales. No por escándalo, porque nunca quise eso, sino porque ahora su nombre llevaba una mancha que no se puede borrar con un perfume caro. Y si me preguntas si sentí placer por ello, respondo con el corazón limpio. No, lo que sentí fue alivio, porque mi hija ya no es esa mujer sentada en el frío, temblando en la silla de plástico mientras todos se reían junto a la chimenea. Ella es dueña de sí misma, volviendo al nombre en sí, y eso es suficiente. Hay historias que contamos solo después de mucho tiempo, cuando el polvo se asienta y el pecho deja de doler. Pero sé que hay una parte más de esta historia que necesitas escuchar, porque no todo terminó ahí. Todavía tenía una última visita, una última conversación y un silencio final, que dijo más que cualquier palabra. La primera vez que escuché mi nombre en un titular fue por casualidad, en el teléfono celular de la nieta de mi vecino. Clarita me lo mostró, con los ojos muy abiertos, casi como si estuviera viendo a una celebridad en el pasillo del edificio. El titular decía, la anciana que ganó el silencio. Madre expone abusos por parte de ex juez en caso que conmociona a San Ángel. Fue extraño ver mi vida, mi dolor. Mi hija se convirtió en noticia, pero más que eso, fue simbólico, porque durante años solo fuimos silencio. Y ahora, el mundo estaba escuchando y reaccionando. Carmen perdió el contrato del que estaba tan orgullosa, con una clínica privada que llevaba años contratando sus servicios como asesora de imagen institucional. Dicen que se debió a la presión interna. No querían asociar la marca con alguien involucrado en procesos de abuso emocional. Álvaro. Álvaro, el ex juez, que se jactaba tanto de sus conexiones. Comenzó a ser visto con otros ojos por sus colegas. Susurros en los pasillos de la corte de Puebla. Silencios incómodos en las cenas. Lentamente se desvaneció, porque el prestigio, cuando nace del miedo, muere al primer aliento de la verdad. Roberto trató de apelar, por supuesto, pero con la historia ahora pública y la sentencia estampada en los foros legales. Ya nadie lo trataba con el mismo respeto. Comenzaron a surgir otras historias, otras mujeres,
otras situaciones silenciosas. Nada aún probado, pero suficiente para que las puertas comiencen a cerrarse. Esa imagen del esposo perfecto, yerno ideal, se estaba desmoronando como maquillaje bajo la lluvia. Y yo no aparecí en la televisión nacional. No me invitaron a ningún programa, pero recibí cartas, mucho, de mujeres que dijeron, me diste valor. Y uno, en particular, me hizo llorar como no había llorado en mucho tiempo. Era de una señora de Monterrey que escribió, mi hija murió en silencio. El tuyo vivió para gritar. Gracias. Planté romero en el porche ese mismo día, y mientras cubría la raíz con tierra húmeda, dijo en voz baja, el tiempo hace lo correcto, y lo hace, porque a veces parece dormir, pero cuando se despierta, trae consigo una justicia que no necesita escándalo, solo constancia. No le deseaba daño a nadie, pero deseé, con todo mi corazón, que la verdad ya no fuera silenciada, y que mi hija nunca más confundiría el rechazo con el destino. Pero todavía faltaba una cosa, una última puerta, una última visita y una respuesta, que no sabía si tendría el coraje de dar. La nueva casa en Tepoztlán no tenía cercas altas ni puertas automáticas. Había menta en el patio delantero, una ventana con una cortina bordada y una hamaca que até yo mismo entre dos árboles de palo de rosa. Era pequeño, es cierto, pero todo lo que importaba encajaba. Mi hija, mis libros, mi silencio y una esperanza renovada que ya ni siquiera recordaba el nombre. Isabel caminaba de manera diferente. Todavía había sombras en los ojos de vez en cuando, pero ahora también había sol. Se despertó temprano, preparó el café con canela de la manera en que aprendió de mí y tocó música en voz baja mientras regaba las plantas. La cocina se ha convertido en nuestro altar. Hacíamos pan juntos, probábamos recetas antiguas y nos permitíamos reírnos a carcajadas cuando una salía mal. Y reír, reír era la señal más hermosa de que su corazón estaba volviendo a casa. Jake permaneció presente. Traje pan dulce de las ferias locales. Ayudé a arreglar las canaletas y, a veces, simplemente me presenté para escuchar mis historias en el porche. Dijo que allí, con nosotros, recordó que todavía había mujeres fuertes que no necesitaban gritar para ser escuchadas. Me reí, pero en el fondo, entendí lo que quería decir. Dolor cuando se cuenta con dignidad. Se convierte en un puente. Volví a escribir cartas, pero ya no los que terminaban con perdóname, por no haberlo visto antes o avísame cuando quiera volver. Ahora eran notas de gratitud, pedacitos de mí, que dejé en los cajones o debajo del plato de Isabel, con palabras como, hoy te vi sonreír con los ojos, gracias por no darse por vencido, y ella siempre respondía con silencio, pero fue un hermoso silencio, lleno de presencia. Un día, estábamos limpiando el armario de la ropa cuando me preguntó, mamá, ¿imagináis? ¿Alguna vez te has arrepentido de no haber gritado esa noche? Me detuve. La miré directamente a los ojos y dije, no, porque fue en mi silencio que escucharon el grito más fuerte que jamás haya dado. Y ya sabes, si has estado escuchando esta historia hasta ahora, es porque, de alguna manera, también es tuya. Y así, antes de terminar, quiero hacerte una invitación. Quédate conmigo un poco más, porque todavía tengo que contarles sobre la última carta que escribí. El que no dejé en el cajón. El que Isabel nunca leyó. Pero eso lo cambió todo. Para siempre. Hoy, mientras el sol se despide detrás de las montañas de Tepoztlán, me siento aquí, con la copa de barro caliente en mis manos, y dejo que mi corazón descanse por un momento. Miro el cielo pintado de naranja, y pienso en todo lo que hemos vivido desde aquella fría noche de Navidad. Lo que comenzó con un doloroso silencio, hoy se ha convertido en un canto de paz. Isabel está bien, todavía está en terapia. Volvió a reír sola, y el otro día me dijo que le apetece volver a estudiar. ¿El Domínguez? Desaparecido. O tal vez simplemente regresaron al lugar del que nunca deberían haber salido.
El olvido. ¿Y yo? Sigo aquí, con mi romero, mis notas escondidas por la casa, y mi cuaderno encuadernado en rojo, ahora lleno de otras cosas. Porque ya no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de alivio respiratorio. Mirar a mi hija y saber, Nadson no continuo soportar el cielo, con tomo se y saber stolto ni perulo cospara y saber. Ella está viva y gratis. La lección más importante que saco de esta historia es que, a veces, el amor más fuerte no es lo que grita, es lo que queda. El que no necesita ganar una guerra, solo necesita rescatar a alguien desde abajo. Aprendí que envejecer no se queda atrás, se está convirtiendo en raíces. Será quien, incluso doblado por el tiempo, todavía sostenga el árbol firmemente cuando llegue el viento. Y si has llegado hasta aquí conmigo, escuchando cada parte de este camino, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Realmente, tu presencia aquí me ha calentado más que cualquier chimenea encendida. Si esta historia tocó algo dentro de ti, deja un me gusta. Para mí, es como un abrazo silencioso que dice, estoy contigo. Y si quieres volver a tomar otro café, suscríbete al canal. Aquí hay espacio, hay tiempo y hay afecto. Escríbeme en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Es hermoso saber hasta dónde ha llegado mi voz. Y activa la campana. ¿Ves? De esa manera. No perderá cuando el café se vuelva a preparar. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal, con otra historia increíble.